Yo quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un sentido homenaje al amigo entrañable, al profesor admirable y al paciente del que me ocupo el honor de ser su médico en los últimos años de su vida, el doctor José Félix Patiño. Bueno, como estamos cortos de tiempo, voy a tratar de ir un poquito rápido y les voy a hablar de los nuevos métodos diagnósticos en enfermedades infecciosas, haciendo énfasis en algunas cosas. Cuando yo llegué hace 38 años de formarme en los Estados Unidos a la Fundación Santa Fe de Bogotá, había un cabrito ahí amarrado en el laboratorio al lado de un arbolito. Y ese cabrito era el que usaban para hacer agar sangre y algunos otros tipos de agar. Simplemente quiero decirles que no había medios comerciales para el trabajo de microbiología. Y uno de los primeros logros que obtuvimos fue que hubiera medios comerciales para poder trabajar en el diagnóstico y el manejo de las enfermedades infecciosas. En esa época, y todavía hacemos coloración de Gram, y para identificar los microorganismos hacíamos pruebas bioquímicas. Y así duramos mucho tiempo, hasta unos, ¿qué? 25, 30 años, cuando aparece el sistema Vitek. Y el sistema Vitek son unas botellitas que ustedes conocen muy bien, que usamos básicamente para toma de hemocultivos aerobios, anaerobios, y una botella que todo el mundo dice hongos, porque la botella dice myco. Ese myco es para mycobacterias, pero aquí le decimos la botella de hongos y realmente sirve para hongos. Y usamos también un sistema Vitek para hacer antibiogramas. Esos antibiogramas tienen unas tarjetas con antibióticos seleccionados, los seleccionamos nosotros mismos en la institución para cada una de las entidades que queramos mirar. Tenemos una tarjeta para infecciones urinarias, otra para bacteremias, etcétera, etcétera. Este sistema lo usamos también durante muchos años, hasta que hace aproximadamente unos 2 o 3 años aparece en lo que se llama el sistema Film Array, que es un sistema de PCRs múltiples. Y con estas PCRs múltiples que toman en promedio alrededor de 2 horas, podemos hacer diagnóstico de los gérmenes que están afectando un sitio determinado. El aparatico es un aparatico muy sencillo y tiene también un panel para bacteremias, otra para infecciones respiratorias, otra para infecciones del sistema nervioso central y otro para gastrointestinal, que es básicamente para diarreas. El panel de bacteremias tiene un número muy significativo de bacterias y permite, como les digo, identificarlas en un tiempo promedio de 2 horas. ¿Y qué puede identificar? Por lo menos 32 microorganismos. Los más comunes son todos los cocos gram positivos que ustedes conocen, los enterococos, los estafilococos, los neumococos, el streptococcus agalactiae, etc. Los bacilos gram negativos, como las dos más temidas que son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter calcoaceticus, más las demás enterobacterias convencionales, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, etc. Y además hongos. Entonces puede uno identificar todos los grupos, todas las especies del grupo Cándida, como Candida albicans, Candida glabrata, Cruceis, Parapsilosis, etc. Y además de eso, tiene una cosa bien interesante, y es que permite detectar genes de resistencia a los antibióticos. Acuérdense que en este momento estamos en la pandemia de la pospandemia, al revés, la pospandemia de la pandemia. Y la pospandemia de la pandemia, la otra, COVID no se ha acabado, al contrario de lo que cree la gente. Pero con el COVID creamos una nueva pandemia, que es la resistencia a los antibióticos. Como los pacientes estaban tan mal, la mayoría de los médicos comenzaron a usar antibióticos desde el momento que el paciente llegaba a urgencias. Y en este momento tenemos un problema de resistencia bacteriana muy, muy grave. Este sistema de Film Array permite detectar AMSES, que ustedes saben que acaban con la mayoría de los betalactámicos, permite detectar genes que afectan a la vancomicina y también permite detectar gérmenes que producen resistencia a los carbapenémicos, particularmente KPCs. Hay un panel respiratorio que hay que distinguirlo del panel de neumonías. El panel respiratorio básicamente detecta virus.
el panel de neumonías básicamente detecta bacterias. Eso no es óbice para que el panel respiratorio detecte algunas bacterias como Clamidófila pneumonia, por ejemplo, y eso tampoco es óbice para que el panel de neumonías detecte algunos virus, incluyendo los coronavirus convencionales, como el virus incisional respiratorio, etc. Y recientemente, a raíz del COVID, se creó un nuevo panel respiratorio que incluye pruebas para detectar el SARS-CoV-2, el coronavirus que todos conocemos. Tiene la gran ventaja de que todos estos que les acabo de mencionar, pero este también, dan resultados en aproximadamente 2 horas. Y eso hace entonces que ustedes, en vez de esperar una PCR para coronavirus, que en el mejor de los hospitales se demora 24 horas, ustedes pueden tenerlo en 2 horas. Además, en pacientes con coronavirus, como en ocasiones ustedes lo único que ven es una neumonía multilobar y no pueden dilucidar de qué microorganismo se trata, ese panel respiratorio les va a dar un sinnúmero de virus y además de eso les dice si hay coronavirus o no hay coronavirus. Hay otro field array o panel de sistema nervioso central, le decimos en castellano, que permite recuperar la mayoría de los microorganismos que se asocian con infecciones del sistema nervioso central. Nuevamente una ventaja enorme. Incluye todas las bacterias que conocemos, como neumococo, como listeria monocytogenes, como virus del herpes, hongos como criptococo, y procedimientos que normalmente duran más o menos 45-48 horas. El de criptococo puede demorar 2 meses del cultivo. Usando un film array de esos para el sistema nervioso central, ustedes pueden tener resultados en 2 horas. Nuevamente un beneficio notabilísimo para el paciente. Hay un panel gastrointestinal que tiene mucha utilidad, pero en diarreas complicadas. Debo decirles en este momento, porque no se los había dicho antes, que estos estudios son caritos. Un panel de estos puede costar alrededor de 1.200.000, 1.400.000 pesos. Y eso hace que cuando uno pide un panel de estos es porque realmente lo justifica, porque la complejidad del paciente es lo suficientemente grande como para justificar un gasto de este tamaño. Pero en enfermedades severas, como en una neumonía multilobar, como en una diarrea muy severa que está comprometiendo la vida del paciente, qué decir de una meningitis o de una meningoencefalitis, pues obviamente que el gasto está plenamente justificado con el aditivo de que ustedes van a tener diagnóstico en 2 horas. Y eso permite hacer una selección apropiada del antibiótico. El panel gastrointestinal, además de tener las bacterias usuales que producen diarrea, como coli, salmonella, campylobacter, shigella, etc., incluye uno que para nosotros es muy común y que a veces hace que el diagnóstico sea difícil, y son amibas, entameba histolítica, e identifica también giardias. Entonces, en diarreas severas, donde todo el mundo lo que hace es pedir coproscópicos seriados, un panel como este puede solucionar rápidamente el problema del paciente, particularmente si el estado general está comprometido. Yendo ya un poquito más adelante, tenemos una adquisición nueva de hace un año, año y medio, que es un aparato, lástima que no puedan ver la foto, que se llama el MALDI-TOF. El MALDI-TOF es un sistema que usa una técnica para perdón, ahora que está mal es el conferencista que es asmático. Y el MALDI-TOF usa una técnica de espectrometría de masas. ¿Ustedes me siguen viendo ahí o ven la diapositiva? Y al usar la técnica de espectrometría de masas, usando especialmente partículas de ribosomas, perdón, los ribosomas tienen la particularidad de ser especie específicos. Entonces, si ustedes logran partir los ribosomas en micromoléculas y usando esta tecnología de espectrometría de masas, ustedes pueden identificar el microorganismo
en un tiempo relativamente rápido. Lo usamos básicamente para bacterias que están en cultivo puro. Y una vez que se tiene el cultivo, hay que esperar de todas maneras 18 o 24 horas mientras llega el cultivo. Ustedes pueden identificar el microorganismo rápidamente. Esto es muy útil en hemocultivos, en cultivos de líquidos cefalorraquídeo. No tanto, por ejemplo, en sitios donde la muestra es polimicrobiana, como en peritonitis, por ejemplo. Es un área que ustedes trabajan mucho. Para eso estamos avanzando a una nueva época, que es lo que se llama la metagenómica, que es la próxima generación de secuenciadores genéticos. Y usando la metagenómica uno puede coger una muestra, ahí sí como la de peritonitis, y la técnica le permite identificar todos los patógenos que están incluidos en la muestra. O sea que esto es un avance muy significativo que todavía no lo tenemos disponible. Y todavía mucho más adelante tenemos la secuenciación por nanoporos. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se crea un nanoporo sintéticamente. Eso es una técnica que se está usando, por ejemplo, en las vacunas de SARS-CoV-2. Y esos nanoporos se hacen en forma de cono y se pasa a través del nanoporo una serie de bases de nucleótidos por una corriente iónica. Y esa corriente iónica hace que se vayan clasificando los nucleótidos de las bacterias y permite también en términos relativamente cortos hacer el diagnóstico de lo que está pasando. Total que abuelo de pájaro, esos son los avances que tenemos. Yo quería cerrar con una serie de pruebas que son también muy nuevas, que son las pruebas para el coronavirus y en donde yo veo muchísima confusión. Y hay muchísima confusión porque es difícil a veces el tema y si uno no está familiarizado, entonces la cosa se puede volver un poquito difícil. Hay varias pruebas para la detección del coronavirus. Si uno quiere saber si tiene coronavirus, puede o debe hacerse dos pruebas. La más común, que es la PCR, que todo el mundo conoce, que desafortunadamente es un poco demorada porque implica extracción del material genético del virus. Y las pruebas de antígeno. La ventaja de la prueba de PCR es que es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Las pruebas de antígeno son menos sensibles y específicas. Y en casos como en el que estamos viviendo en este momento, en donde la prevalencia del virus es baja, la utilidad de la prueba también va a ser baja. Las otras pruebas que tenemos, de tal manera que si a mí me preguntan cómo detecto coronavirus, yo les diría con una prueba de PCR. Si no hay otra alternativa, hágase una prueba de antígeno, pero como les digo, especialmente cuando la prevalencia es baja, la sensibilidad puede ser baja también. Eso es bueno, por ejemplo, cuando estábamos en el pico de Delta, que estábamos con los hospitales llenos, ahí uno puede hacer antígenos. Pero yo veía muchos hospitales donde el paciente le quitaban el aislamiento simplemente porque la prueba de antígeno era negativa. Las otras pruebas que tenemos son pruebas de anticuerpos. Estos usualmente se vuelven positivos entre el día 15 y el día 20 después de que uno se ha infectado con el microorganismo. ¿Y qué miden? Básicamente, si uno tuvo la enfermedad, puede querer decir que la tiene, pero no sirven para el diagnóstico de si uno la tiene o no en ese momento. Esos anticuerpos son pasados, a pesar de que los clasifiquen como IgG e IgM. Un IgM negativo en una prueba de anticuerpos no quiere decir, como en otras pruebas, que la prueba sea positiva para COVID. Habla del pasado. Entonces, si yo quiero saber si tuve en alguna oportunidad COVID, hay gente que dice, no, sí, yo tuve una gripe hace como 6 meses. Yo les digo, no, pues fue COVID, obviamente. La manera de confirmarlo es haciéndose una prueba de anticuerpos IgG e IgM. Y lo otro que tenemos más recientemente en COVID son las pruebas de flujo lateral. Esas son unas pruebas que acaba de aprobar el gobierno nacional y van a estar disponibles en este momento en el mercado. Y son unos tubitos alargados que miden unos 15 centímetros de largo, parecidos a una prueba de embarazo, en donde hay un huequito por donde ustedes
depositan la muestra. Se toman la muestra usualmente de la fosa media de la nariz y viene en un poco de diluyente, y ese diluyente mezclado con la muestra de la nariz se pone en el extremo del dispositivo en donde se va a hacer la prueba. Y la muestra comienza a correr a través de esa laminita. En el siguiente paso, la laminita mezcla la muestra con antígenos y anticuerpos del coronavirus. Y en el siguiente los clasifica en IgG e IgM y la lea en el otro extremo como positiva o negativa. Estas pruebas, que como les digo van a estar dentro de muy poco en el comercio, tienen la gran ventaja de que uno mismo se las puede hacer. Y eso permite que la persona tenga la certeza de que antes de irse al trabajo, saber si está positiva o está negativa. Y por lo tanto, aislarse inmediatamente y evitar contagiar a otras personas. Muy rápidamente, abuelo de pájaro, y con todas las dificultades técnicas que hemos tenido en el día de hoy, estos son los avances más significativos que tenemos en este momento en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Un último recorderis: tengan mucho cuidado con la resistencia bacteriana. Les insisto que la pandemia ha generado un problema de resistencia muy grande. Para mí los antibióticos orales casi que no existen, porque la mayoría de las bacterias son resistentes a anticuerpos convencionales, como ciprofloxacina o como Bactrim o como cefalosporinas orales. Acuérdense que con las quinolonas en general tienen una bandera negra de la FDA de los Estados Unidos, y en ese momento no se justifica ni se permite usarlas en personas de 60 años o más. Las razones que pueden producir tendinitis generalizadas, incluyendo rotura del tendón de Aquiles, pueden producir síntomas neurológicos como ansiedad, insomnio, problemas para el discurso del pensamiento, problemas para resolver problemas sencillos. Hay algunos casos reportados raros de disección de la arteria aorta, de tal manera que uno usa las quinolonas, sobre todo en personas mayores de 60 años, como un último recurso. Estas pruebas que les mencionaba de Film Array permiten detectar las mutaciones genéticas más comunes en las bacterias, como las betalactamasas de espectro extendido, como las AMC, que son particularmente comunes en el grupo de los Enterobacter cloache, Enterobacter ormachi, y como las carbapenemasas. Entonces, una de las ventajas del Film Array es eso. Ya que menciono el Enterobacter, es bueno que tengan en cuenta que prácticamente todas las bacterias del grupo Enterobacter tienen una beta-lactamasa, una AMC, que es cromosómica, pero es una AMC cromosómica que no se expresa. De tal manera que cuando ustedes ven el antibiograma convencional, la bacteria parece como muy sencillita, muy común a los antibióticos convencionales. Pero si ustedes llegan a usar una cefalosporina de tercera generación, cualquiera que ustedes mencionen, como ceftriaxona o cefepima o cefotaxima, inmediatamente se expresa esa AMC que está en el cromosoma, y el paciente que ustedes están tratando con antibiótico, del que se sienten seguros porque aparece sensible en el antibiograma, va a desarrollar resistencia durante el tratamiento. Y esto es particularmente grave en personas que tienen inóculos altos, como bacteremias o neumonías. Con carbapenemasas ahorita tenemos un problema muy, muy serio, al punto que terminamos la pandemia usando antibióticos ya de última generación, como ceftazidimab y Bactam, que debieran ser sagrados, y solamente reservarlos para casos muy específicos. No, pues se volvió casi un antibiótico de rutina. La razón que la mayoría de las bacterias que veíamos en esos pacientes tenían KPCs, que son carbapenemasas que destruyen los carbapenémicos. Esto es que no podíamos usar ni ertapenem, ni meropenem, ni doripenem, porque las bacterias eran resistentes. De esas carbapenemasas hay dos clases y ustedes deben pedirle al laboratorio que se las clasifique. Hay serinocarbapenemasas, que son las mismas KPCs, y hay otras que son metalo-betalactamasas, que usan el zinc como elemento para producir la resistencia bacteriana. Las serinocarbapenemasas
o a la serina-carbapenemasa le sirve todavía ceftazidima avibactam. Pero si es una metalobeta-lactamasa que usa zinc, como les digo, no sirve ya la ceftazidima avibactam y la única alternativa sería mezclarlo con asteronam. De tal manera que, como les digo, estas pruebas, sobre todo las que les menciono del Film Array o de los paneles respiratorios del sistema nervioso y de bacteremias y el gastrointestinal, además de ser muy útiles con la identificación rápida del microorganismo, permiten detectar genes de resistencia y detectarlos rápidamente para no equivocarse en el manejo del paciente. Recuerden que en el paciente crítico, el comenzar con un antibiótico apropiado es un indicador de buen pronóstico. Todo lo contrario, cuando comenzamos con el antibiótico equivocado y a las 48, 72 horas hacemos la corrección. Así que no quiero robarme más tiempo, de verdad que muchísimas gracias. Me da mucha pena no haber podido compartir las diapositivas con ustedes, pero espero que esto que les he contado les sirva de provecho para el futuro cercano.